Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Ramírez y el día de hoy voy a hablar sobre el artículo Encuestas de conocimiento y sensibilización sobre uso de antibióticos y resistencia a los antimicrobianos en una población general. Esta es una revisión sistemática. Este artículo es un artículo de investigación del año 2020 realizado por la Academia China de Ciencias Médicas y Facultad de Medicina en la Unión de Pekín. Bueno, en cuanto a la introducción que nos brinda este artículo, se dice que se están realizando esfuerzos globales para evaluar el conocimiento y la conciencia pública sobre el uso de antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud desarrolló un cuestionario para evaluar el conocimiento, la conciencia y los comportamientos públicos actuales relacionados con el uso de antibióticos. Del mismo modo, existen encuestas en varios países de Europa que utilizan un protocolo común, un cuestionario y una metodología de entrevista. En los últimos años, la lucha para detener la resistencia a los antimicrobianos se ha materializado en muchos países. Por ejemplo, en Tailandia, según nos cuenta el artículo, se encuentra entre los países ejemplares que hicieron esfuerzos sustanciales para contrarrestar la resistencia a los antimicrobianos. Como todo estudio, tiene sus objetivos, los cuales son, primero, evaluar entre los adultos tailandeses el volumen de su uso de antibióticos. Como segundo, los niveles de conocimiento sobre el uso de antibióticos y la RAM. Como tercero, la exposición a información relacionada con el uso de antibióticos y la RAM. Y por último, la conciencia sobre el uso de antibióticos en animales de granja. En cuanto a los materiales y métodos, entonces nos dice que esta revisión se registró en la base de datos de Prospero para revisar el protocolo de estrategia de búsquedas, criterios de inclusión y exclusión, evaluación de la calidad y extracción de datos. Entonces, en cuanto a las estrategias de búsqueda, los términos de búsqueda se desarrollaron en tres dominios. El primero fue antibióticos o resistencia a los antimicrobianos. El segundo fue el conocimiento o conciencia. Y el tercero, encuesta o cuestionario. Se realizaron búsquedas en cuatro bases de datos internacionales. Una de ellas fue Medline, donde se utilizaron o se tuvieron en cuenta de que los términos de búsqueda de publicaciones internacionales se aplicaran lo que era el título, el resumen, palabras claves y un texto completo. Además, se realizaron búsquedas manuales en revistas nacionales. En cuanto a los criterios elegibles, estos criterios de inclusión comprendieron publicaciones sobre encuestas transversales basadas en la población general que habían investigado el conocimiento o la conciencia sobre el uso de los antibióticos o la resistencia a estos antimicrobianos. Además, se incluyeron publicaciones en inglés o tailandés de revistas nacionales e internacionales. En la parte de la selección de estudios, cuatro investigadores fueron responsables de la selección de resúmenes y la revisión completa del artículo para poder determinar su elegibilidad. Y dos investigadores examinaron títulos y resúmenes para ver si cumplían con los criterios, con estos criterios. En cuanto a los resúmenes, se incluyeron por consenso entre dos investigadores, o sea, entre los otros dos, y se buscó una tercera opinión si no estaban de acuerdo. Esto se llevó a cabo el mismo proceso para la revisión completa del artículo, para seleccionar los artículos relacionados con la pregunta de investigación en términos de encuesta de hogares. En la evaluación de calidad
Se evaluó utilizando la herramienta de evaluación por estudios transversales, la famosa AXIS. Esta es una herramienta de evaluación de calidad descriptiva diseñada para la evaluación crítica de estas encuestas, de estos tipos de encuestas. Entonces, al utilizar esta herramienta, entonces estos estudios fueron evaluados con base en 5 componentes principales. ¿Cuáles fueron? Objetivos, métodos, resultados, discusión, ética y financiamiento. En esta etapa, 9 investigadores, incluyendo los 4 ya mencionados, se agruparon en 3 equipos de 2 o de 3 miembros para evaluar los textos completos. Y pues si había un desacuerdo entre los miembros de cada equipo, el investigador principal era el responsable de tomar una decisión final. En cuanto a la extracción de datos, se realizó en 3 conjuntos. Primero, características de los estudios. Se tuvieron en cuenta el autor, el año de publicación, el objetivo, el país, el diseño de estudio, el tamaño de la muestra, criterios elegibles, administración y el desarrollo de herramientas. Como segundo, tuvieron en cuenta los temas que surgen de preguntas comunes formuladas en las encuestas para determinar el nivel de conocimiento y concientización sobre el uso de antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos. Y como tercero, los hallazgos claves de los estudios. Hablando ya de los resultados que se obtuvieron, eh, fueron 22 estudios que se incluyeron en el análisis, que tenían objetos claros centrados en evaluar los niveles de conocimiento, conciencia, actitudes y comportamiento de las personas en relación con el uso de los antibióticos y el conocimiento de la resistencia a los antimicrobianos. Estos estudios habían empleado metodologías apropiadas por encuestas transversales basadas en la población en la relación con las preguntas de investigación. Yo acá les traje una foto, una imagen, perdón, de las encuestas que realizaron. Y además de esto, eh, se dieron cuenta que más de la mitad de los estudios, se habla de un 14 de 22, tenían metodologías científicamente diseñadas que capturaban la representabilidad de la población, mientras que los estudios restantes tenían estimaciones del tamaño de la muestra poco claras o los marcos muestrales inapropiados y sesgo de selección. La mitad de los estudios habían probado la validez y la fiabilidad del cuestionario, así como las preguntas comunes utilizadas en estas encuestas se clasificaron en 4 temas, que fueron comportamiento relacionado con el uso de antibióticos, el conocimiento y la concientización sobre el uso de los antibióticos, el conocimiento y la concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos, y otros como recibir información sobre el uso de estos antibióticos o de esta resistencia, o cuestiones transversales como la autoevaluación. En cuanto a la discusión que nos brinda este artículo, ellos abordan una revisión sistemática sobre encuestas relacionadas con el conocimiento y la conciencia sobre el uso de antibióticos y la resistencia a estos antimicrobianos. En el análisis de estos estudios incluidos se destacan características importantes como lo es el diseño y la metodología que podrían ser útiles para desarrollar herramientas destinadas a determinar los niveles de conocimiento y conciencia en este ámbito. Además, ellos enfatizan en la importancia de establecer objetivos claros en el diseño de estudio y observan que todos estos estudios revisados tienen un objetivo específico centrado en evaluar los niveles de conocimiento, conciencia o actitudes y comportamientos relacionados a los antibióticos y a la resistencia. Además, se abordan, como ya lo mencioné, encuestas transversales para evaluar el conocimiento y todo esto sobre este tema, destacando su capacidad para medir la exposición y los resultados
simultáneamente. En esta revisión se debe resaltar la relevancia del muestreo y el reclutamiento, ¿sí? Señalando que que la representatividad de la población es clave. Y en el artículo se comenta de que se criticaban marcos de muestreo inadecuados en algunos estudios. Además, se discuten diferentes métodos de muestreo como el aleatorio estratificado y el aleatorio por conglomerados, y se destaca la importancia de reclutar muestras que garanticen respuestas de alta calidad, considerando posibles sesgos de selección. Finalmente, eh, se conoce, se reconoce la necesidad de desarrollar estrategias basadas en evidencias a partir de encuestas para cambiar patrones de uso inapropiados de antibióticos. Y ya para finalizar, la conclusión a la que llegaron fue la siguiente. En esta revisión se identificó 4 características claves de las buenas prácticas en el uso de antibióticos y la encuesta de concientización. El primero fue el objetivo claro de la encuesta. El segundo, las técnicas de muestreo que se utilizaron. El tercero, las estrategias para el reclutamiento de muestras y métodos de administración de estas encuestas. Y por último, medición creíble para evitar sesgos no muestrales. Entonces, durante todo este diseño del cuestionario se deben tener en cuenta el contexto de los sistemas de salud en términos de acceso a los servicios de salud y a lo de los antibióticos. Entonces, como conclusión, para minimizar el uso de estas encuestas, la aplicación de los resultados de la encuesta y los factores asociados relacionados con el uso de antibióticos y las RAM deberían generar principalmente intervenciones de salud pública y dirigirse a grupos específicos para avanzar en la solución de los problemas de la resistencia a los antimicrobianos. Muchas gracias.